¿Qué es eso que tanto temes perder cuando te aferras a alguien? Observa esa pregunta sin responderla. No trates de analizarla con la mente. Solo siéntela. Como quien se sienta junto a un lago tranquilo, sin necesidad de lanzarle piedras para verlo reaccionar. El apego emocional nace del vacío, no del amor, como nos han hecho creer. El amor verdadero es como el sol, da, sin esperar retorno. El apego, en cambio, es como una sombra que exige luz constante para no desaparecer. Es necesidad disfrazada de afecto, carencia vestida de pasión. ¿Lo puedes ver? Cuando alguien nos completa, es porque antes nos asumimos incompletos. Y esa es la mentira fundamental. La raíz silenciosa de casi todo sufrimiento humano. Buscamos en el otro una sensación de ser que hemos olvidado en nosotros mismos. El ego, esa voz mental que dice yo necesito, yo merezco, yo no puedo sin, se alimenta de drama. Le encanta la montaña rusa del apego, el subidón de la atención, el vértigo de la incertidumbre, la caída libre del rechazo. Pero tú no eres ese ego. Tú eres la conciencia que observa el ego. Y cuando te das cuenta de eso, cuando lo ves claramente, como quien ve una nube pasar por el cielo sin llamarla tormenta, comienza la liberación. El apego dice, sin ti no soy nada. La presencia dice, contigo comparto, pero sin ti sigo siendo. ¿Notas la diferencia? No necesitas dejar de amar para dejar de aferrarte. Lo opuesto al apego no es la frialdad, es la libertad. Amar sin poseer, cuidar sin controlar, compartir sin depender. Observa la raíz del apego en ti. Quizás fue sembrada en la infancia, cuando aprendiste que el afecto debía ganarse, que tu valor dependía de la mirada ajena, de si te abrazaban, de si te aprobaban. Tal vez confundiste atención con amor y presencia con obligación. No es tu culpa, pero ahora es tu responsabilidad. Cada vez que sientas ansiedad por alguien, detente. Respira. Pregúntate. ¿Qué parte de mí está sintiendo que necesita ser salvada? La respuesta no está afuera. Nunca ha estado. Lo que buscas en otro, seguridad, validación, permanencia, solo puede encontrarse en el silencio interior, en ese espacio de quietud donde nada falta porque nada se espera. Si te atreves a mirar dentro, verás que ya eres completo. No perfecto, no inmutable, pero sí completo. Como un árbol que no necesita correr para encontrar su raíz. Solo quedarse quieto. El apego es ruido. La presencia es silencio. Y el amor, el verdadero amor, solo puede florecer en el silencio. Y si lo que llamamos relación es, en realidad, una estrategia del ego para evitar el vacío? No todas, claro, pero muchas. Observa sin juzgar, ¿cuántas veces has entrado en una relación desde un lugar de plenitud? ¿Y cuántas desde el miedo a estar solo, desde el anhelo de ser visto, desde la fantasía de que alguien venga a completar tus pedazos rotos? Esto no es condena, es luz. Lo que se ilumina, deja de esclavizar. El apego emocional es como una adicción invisible. No a una sustancia, sino a una sensación. A la idea de que alguien allá afuera tiene la llave de tu paz interior. Que si se va, la paz se rompe. Que si se queda, entonces eres valioso. Y así empezamos a negociar nuestra esencia. A convertirnos en lo que el otro espera, a ceder espacios internos para que nos sigan queriendo. Pero eso no es amor. Es contrato. Y lo más triste, muchas veces lo firmamos sin leer las letras pequeñas del alma. El ego dice, necesito que estés para sentirme bien. La conciencia dice, te honro, pero no te necesito para ser. ¿Puedes sentir el abismo entre ambas? Muchos temen soltar el apego porque creen que se quedarán sin nada. Pero en verdad, es al soltarlo que comienzas a tenerlo todo. Paz, autenticidad, libertad interior. No es que renuncies al amor, sino que dejas de confundirlo con ansiedad, dependencia o miedo al abandono. La paradoja es brutal. Cuanto más te aferras, más alejas al otro. Porque el alma humana no soporta la prisión, ni siquiera la dorada. Y el amor, cuando es real, no tolera cadenas. Así que observa, ¿a qué te estás aferrando hoy? ¿A quién le diste el poder de decidir tu estado emocional? Suelta. No porque seas insensible, sino porque eres inmenso. El dolor de soltar es momentáneo.
El sufrimiento de sostener lo que ya no vibra contigo es eterno. Estás aquí para vivir desde la verdad, no desde el miedo. Para amar con el corazón abierto, no con la mente en alerta. Para compartir tu camino, no para perderte en el del otro. Y sí, quizás perderás personas en el proceso. No a todas. Solo a las que estaban contigo por las razones equivocadas, las que amaban tu carencia, no tu conciencia. Pero en ese espacio que queda cuando alguien se va, nace la posibilidad de encontrarte a ti mismo. Y eso, aunque duela, es un acto de gracia. Porque no hay relación más importante que la que tienes contigo. Todo lo demás es reflejo. ¿Alguna vez has sentido que te estás perdiendo en alguien? Que lo que eras comenzó a diluirse en lo que esa persona necesitaba que fueras. Que empezaste a medir tus palabras, a regular tus emociones, a vigilar tus impulsos, no por respeto, sino por miedo. Miedo a incomodar, a decepcionar, a ser dejado atrás. Esto no es amor. Es autoabandono. Y sin embargo, lo aceptamos como parte del compromiso, del sacrificio necesario, del darlo todo por amor. Pero lo que se entrega desde el miedo nunca es amor verdadero. Es transacción emocional. Es el alma hipotecándose a plazos. El apego no aparece de golpe. Es una construcción lenta. Como la hiedra, crece alrededor de nuestras inseguridades. Se adhiere a los vacíos no resueltos, a las heridas no sanadas, a las carencias que arrastramos desde antes de saber siquiera que teníamos un yo. Y cuando se enreda suficiente, se confunde con nosotros. Empieza a parecer natural. Así soy yo, decimos. Soy alguien que ama intensamente, justificamos. Pero muchas veces, lo que llamamos intensidad es ansiedad. Lo que llamamos entrega es dependencia. Y lo que llamamos pasión es miedo a estar solos. Haz silencio. Escucha lo que hay debajo de tus emociones. ¿De verdad es amor o es necesidad disfrazada? Muchos dirán, pero yo no sé cómo amar sin apegarme. Claro que no. Porque nadie nos enseñó. Crecimos en un mundo donde el afecto era condicional. Si te portas bien, te quiero. Si cumples mis expectativas, te abrazo. Nos educaron para complacer, no para conectar. Para agradar, no para habitar. Y así aprendimos que para ser amados, había que sacrificarse. Que para no ser abandonados, había que actuar. Pero el amor auténtico no es una obra de teatro. Es presencia. Es verdad. Es permitirte ser tú, completamente, y permitir al otro ser él, completamente. Sin miedo. Sin máscaras. Sin necesidad de manipular para sostener la atención del otro. Porque cuando necesitas manipular para que alguien te ame, lo que quieres no es amor. Es validación. Es control. Es seguridad psicológica disfrazada de romanticismo. El ego quiere tener. La conciencia quiere compartir. Y ahí está la grieta. Cuando amas desde el ego, todo es frágil. Porque el ego no sabe amar sin poseer. Pero cuando amas desde la conciencia, todo se expande. Porque la conciencia no sabe amar sin libertad. No se trata de eliminar los vínculos. Se trata de transformar su base. Una relación basada en el apego es como una casa construida sobre arena. Basta una marea alta, una discusión, una distancia, una herida, para que todo se desmorone. Pero una relación construida desde la presencia es como una cabaña en el bosque. Puede no ser ostentosa, pero resiste los inviernos, porque su estructura no depende del clima. Ahora bien, ¿cómo se ve el apego en lo cotidiano? A veces se disfraza de celos. A veces de control. A veces de necesidad de constante contacto. Otras, de silencios que duelen porque no sabes si aún te aman. A veces se muestra como una sobreidentificación con el otro. Lo que le pasa a él me destruye a mí. O como una anulación. No sé qué quiero, solo sé que no puedo perderla. Y otras veces, las más peligrosas, se esconde detrás de una falsa entrega total. Haré lo que sea con tal de que no te vayas. ¿Puedes ver cómo eso no es amor, sino miedo? Y sin embargo, lo justificamos. Decimos es que lo amo tanto. Pero en realidad es que me da tanto miedo quedarme solo que prefiero soportar cualquier cosa antes que perderlo. Cuando amas desde la plenitud, puedes soltar.
Cuando amas desde la carencia, solo sabes retener. Y lo que se retiene desde el miedo, se pudre. ¿Te has dado cuenta de cómo el apego necesita del tiempo para sobrevivir? El momento presente, este instante puro, sin interpretación ni relato, es territorio hostil para el apego. Porque aquí y ahora, sin historia ni expectativa, el amor simplemente es. No necesita explicación. No necesita asegurarse de que el otro seguirá mañana o que lo que vivimos ayer aún significa algo. El apego, en cambio, es narrativo. Vive en la mente. Se alimenta de recuerdos y proyecciones. Con todo lo que hemos vivido. Después de tanto tiempo juntos. ¿Y si me arrepiento en el futuro? ¿Y si nunca vuelvo a encontrar a alguien así? ¿Te das cuenta? El apego rara vez habla del ahora. Es un fantasma que arrastra cadenas del pasado o una ansiedad que construye castillos, o ruinas, en el futuro. Pero el amor auténtico no necesita garantías. No exige perpetuidad. Porque no se basa en el miedo a lo que fue ni en la angustia de lo que será. Se experimenta en este momento, sin contrato, sin promesas, sin condiciones. Tú puedes estar con alguien, profundamente, intensamente, y al mismo tiempo no aferrarte a la idea de que esa persona te pertenezca. Puedes amarla y, si es necesario, dejarla ir, no porque no te importe, sino porque has comprendido que tu paz no depende de su permanencia. Eso es amor sin apego. Eso es presencia. Pero el ego no soporta esa libertad. Le aterra. Porque para el ego, amar sin poseer es perder el control. Y el ego detesta no tener el control, especialmente de las personas que más desea. Entonces intenta aferrarse de todas las formas posibles. Por ejemplo, usa el tiempo compartido como moneda emocional. No puedes dejarme después de todo lo que hicimos juntos. Se convierte en rehén de la nostalgia, pero es que cuando estábamos bien, todo era perfecto. Se proyecta a través del miedo, y si nunca encuentro a nadie como tú. O incluso, se pone espiritual, somos almas gemelas, no podemos separarnos. ¿Puedes ver cómo, incluso en sus formas más dulces, el apego es una cárcel? Una cárcel con flores, sí. Pero cárcel al fin. Y la libertad interior comienza cuando te das cuenta de que no necesitas que el otro cambie, ni que se quede, ni que te ame de cierta manera, para estar en paz contigo. Cuando ya no usas al otro como combustible para tu sentido de identidad, puedes amarlo de verdad. Ya no por lo que hace por ti, sino por lo que simplemente es. Mucha gente dice, no puedo soltarlo. Lo amo demasiado. Pero tal vez no es amor lo que no puedes soltar. Tal vez es la imagen que creaste de ti con esa persona. El miedo a volver a estar contigo mismo. La costumbre de buscar afuera lo que nunca aprendiste a encontrar dentro. Soltar no siempre significa alejarse. A veces significa quedarse, pero sin esperar que el otro te complete. A veces significa mirar al otro con amor, sabiendo que si se va, tú seguirás en casa contigo mismo. A veces significa morir a la ilusión para renacer a la verdad. Y sí, es incómodo. Muy incómodo. Por eso lo llamamos la verdad incómoda sobre el apego emocional. Porque es más fácil decir lo amo y por eso sufro, que mirar de frente esa parte de ti que ha hecho del otro su refugio emocional. Es más fácil sufrir por amor que responsabilizarte de tu herida. Pero recuerda esto. El dolor de una verdad vista con claridad es temporal. La comodidad de una mentira sostenida es eterna. Y si te dijera que puedes estar apegado incluso a tu madre, a tu trabajo o a tu maestro espiritual. El apego no discrimina. Cualquier vínculo que toque una herida no resuelta se vuelve susceptible de volverse una dependencia emocional. Y el disfraz es tan convincente que incluso llegamos a creer que es lealtad, compromiso o devoción. Pero no lo es. Es miedo. Miedo de perder algo que creemos esencial para nuestro equilibrio interno. Empecemos por la familia. ¿Cuántas veces has sentido culpa por no querer seguir ciertos patrones familiares? ¿O te has sentido mal por necesitar distancia de un padre controlador, una madre demandante, un hermano manipulador? El apego familiar no es siempre amor. Muchas veces es un lazo ancestral tejido con hilos de deber, miedo y expectativas no expresadas. El ego familiar dice, no puedo ser feliz si decepciono a mi familia. La conciencia dice,
Puedo honrarlos sin traicionarme. Cuando uno empieza a despertar, una de las pruebas más duras es soltar el apego al rol familiar. Porque eso implica dejar de ser el que cuida, el que se sacrifica, el que siempre está para todos. Y, a menudo, eso trae conflicto. Porque el sistema familiar está acostumbrado a ti, no como eres, sino como funcionas dentro de su dinámica. Pero amar no es sostener estructuras insanas. Es permitir que cada quien asuma su camino. Aunque duela. Aunque no te comprendan. Ahora vayamos al trabajo. El trabajo. Ese espacio donde muchas personas buscan no solo dinero, sino validación. Estatus. Identidad. ¿Cuántas veces has confundido tu valía con tu rendimiento? ¿Cuántas veces has permanecido en un empleo por miedo a perder la seguridad, aunque por dentro te sientas asfixiado? El apego laboral es uno de los más silenciosos. Porque estás socialmente aceptado. Incluso premiado. Es que tengo 20 años aquí, no puedo irme ahora. ¿Y qué voy a hacer si dejo este trabajo? ¿Quién soy sin este título? Con todo lo que he invertido en esta carrera. Pero el tiempo invertido no justifica la infelicidad sostenida. Y ningún salario vale tu paz. Soltar el apego al trabajo no significa renunciar a todo y mudarte a una montaña. Significa dejar de vincular tu identidad con lo que produces. Dejar de usar el reconocimiento externo como bálsamo para tu vacío interno. Ahora, el más paradójico de todos, el apego espiritual. Sí, también aquí. Hay quienes están más apegados a su camino espiritual que a su propia alma. Apegados a su gurú, a su linaje, a su práctica, a su idea de cómo debería ser un ser consciente. Pero si tu camino espiritual te genera culpa, rigidez o superioridad moral, no estás en el camino. Estás en el ego, disfrazado de iluminación. El ego espiritual dice, ya he avanzado tanto, no puedo volver atrás. La conciencia dice, siempre estoy empezando, y eso está bien. Estás apegado cuando no soportas que critiquen tu escuela o maestro. Crees que ya lo sabes todo. Te juzgas por sentir emociones poco elevadas. Piensas que si no meditas hoy, estás fallando. Y en realidad, lo único que estás haciendo es usar la espiritualidad como otro objeto de identidad. Otro yo. Más sutil. Más sofisticado. Pero tan ilusorio como los anteriores. ¿Puedes ver cómo el apego puede colarse incluso en los espacios más sagrados? Y, sin embargo, no es motivo de vergüenza. Al contrario, es una oportunidad para mirar con más honestidad. Para soltar incluso las formas del bien, si están sosteniendo una falsedad. Porque toda estructura a la que te aferres, por noble que parezca, se convierte en prisión si no puedes vivir sin ella. La verdadera libertad espiritual no consiste en abandonar el mundo, sino en soltar las cadenas invisibles con las que lo hemos amarrado al alma. ¿Es posible amar profundamente, sin aferrarse? Sí, pero no como lo imagina el ego. El ego concibe el amor como propiedad. Como un contrato tácito donde, al decir te amo, también está diciendo me perteneces. La conciencia, en cambio, ama como el sol, da luz, pero no exige que la miren. El gran error es creer que solo hay dos opciones. O nos fusionamos con el otro, o nos desconectamos. O nos entregamos con todo y sufrimos, o nos protegemos y nos volvemos indiferentes. Pero hay una tercera vía. La vía del amor consciente. Y para recorrerla, hay que practicar una alquimia interna, transformar el apego en presencia. ¿Y cómo se hace eso? Primero, aceptando el dolor que viene con soltar. Porque sí, duele. Duele porque estás deshaciendo un patrón emocional que ha estado contigo durante años, tal vez décadas. Estás dejando de mendigar amor. Estás renunciando a la falsa seguridad que te daba el control. Y eso, aunque sea liberador, al principio da vértigo. Pero qué importante es no confundir ese vértigo con una señal de que estás haciendo algo mal. En realidad, es la señal de que estás dejando de vivir desde el miedo. Luego, practicando la autoobservación. Cuando sientas ansiedad porque esa persona no responde, cuando te duela que no te escriba, cuando te invada el miedo al rechazo, no reacciones. No te dejes llevar por la historia. Solo observa. Pregúntate. ¿Qué parte de mí siente que está siendo abandonada?
¿Qué me estoy contando sobre esta situación? ¿Estoy viendo la realidad o mi proyección del miedo? Esa observación, constante y amorosa, comienza a debilitar la identificación con el ego. Y poco a poco, la dependencia cede. No porque la reprimas, sino porque la iluminas. Después, cultivando tu presencia interior. El apego prospera en la mente. En la película que te montas sobre lo que podría pasar, lo que debió haber pasado, o lo que crees que el otro siente. Pero aquí, en este instante, el problema no existe. Solo hay respiración. Silencio. Vida. Haz de la presencia tu refugio. No busques paz en el otro. Búscala en este momento. Porque si la paz no está aquí, ahora, no está en ninguna parte. Y finalmente, sustituyendo el apego por conexión genuina. Una conexión real no necesita exigencias. No tiene urgencias. No se define por la frecuencia del contacto, ni por las promesas, ni por el miedo a perder. Una conexión real está basada en la libertad. Y eso es lo más difícil de permitir, y lo más hermoso de experimentar. Porque sí, es posible amar a alguien profundamente y no necesitar que esté contigo todo el tiempo. Es posible cuidar a alguien sin hacerlo responsable de tu estado emocional. Es posible extrañar sin sufrir. Y es posible soltar, sin cerrar el corazón. Lo que pasa es que eso no lo aprendiste en casa. Ni en las películas. Ni en las canciones. Te enseñaron que amar era preocuparse, sufrir, vigilar, sacrificarte. Que si no había drama, no era amor verdadero. Pero no es así. Eso era apego, disfrazado de romanticismo. Amar sin apegarse no es desconectarte. Es conectarte más profundo. Pero no desde el miedo, sino desde la presencia. Porque cuando estás completo, no necesitas que el otro llene tu vacío. Y entonces, por primera vez, puedes amar de verdad. ¿Qué puedo hacer, aquí y ahora, para empezar a soltar? La respuesta no es hacer más. Es ser más. Estar más. Ver más. Respirar más. Pero como la mente ansía estructura, vamos a ofrecérsela, solo para que ella misma aprenda a disolverse. 1. Ejercicio de conciencia del cuerpo. Anclarte al presente. Cuando el apego activa la ansiedad, ese nudo en el pecho, esa urgencia de revisar el teléfono, esa tormenta de pensamientos, el primer paso es volver al cuerpo. Porque la mente siempre vive en el tiempo, pero el cuerpo solo sabe habitar el ahora. Haz esto. Detén todo. Cierra los ojos. Siente tu respiración, sin cambiarla. Lleva tu atención al pecho, al abdomen, a las piernas. Escanea tu cuerpo como si fueras un visitante curioso. Obsérvalo todo sin juzgar. La incomodidad. La tensión. La impaciencia. No intentes cambiar nada. Solo sé testigo. Este simple acto interrumpe el patrón reactivo. Y con el tiempo, crea un espacio interior donde puedes elegir no aferrarte. 2. La práctica del no necesito nada ahora. Este ejercicio es sutil, pero profundo. Cada vez que sientas que necesitas una respuesta, una presencia, una validación externa, repite internamente. No necesito nada ahora. Es una afirmación, sí. Pero no como mantra para manifestar, sino como recordatorio de que en este instante, ya estás completo. No estás reprimiendo el deseo. Estás dejando de alimentarlo compulsivamente. Puedes decir también, estoy aquí. Esto es suficiente. Soy suficiente. No como ideas mágicas, sino como anclajes a la verdad. En este momento, lo único real es tu respiración y tu conciencia. Todo lo demás es construcción mental. 3. El diario del desapego. Escribe cada noche, o cada vez que sientas apego, las siguientes preguntas. ¿Qué me duele perder? ¿Qué historia me estoy contando sobre esa persona o situación? ¿Qué parte de mí cree que no puede vivir sin eso? ¿Qué podría ser verdad más allá del miedo? Escribir no resuelve todo, pero revela. Y cuando lo ves por escrito, cuando nombras tus miedos, dejas de ser su rehén. El apego es una niebla. El lenguaje consciente es su luz. 4. La visualización de la liberación. Cierra los ojos. Imagina a esa persona, la que más te cuesta soltar,
frente a ti. Obsérvala sin palabras. Solo mírala. Y luego, dile, aunque sea en silencio: gracias por lo que me diste. Gracias por lo que despertaste en mí. Pero hoy me devuelvo lo que te entregué con miedo. Y te devuelvo lo que tomé por carencia. No necesito que te vayas. Pero ya no necesito retenerte. Eres libre. Y yo también. Respira profundo. Hazlo tantas veces como necesites. No como ritual, sino como acto de claridad interior. 5. La meditación del espacio interior. Siéntate en silencio. No busques dejar la mente en blanco. Eso es imposible. Solo haz esto. Observa cada pensamiento como una nube. No te subas a ninguno. Solo mira, ahí va el pensamiento de que no me escribe. Ahí va el miedo. Ahí va la duda. Y debajo de todo eso, hay un espacio. Un fondo de calma. Ese espacio eres tú. El apego es lo que piensas. Tú eres lo que observa. Y cuanto más habites ese espacio, menos necesitarás poseer, controlar o retener. ¿Y qué pasa si me vuelve a atrapar el apego? Sucederá. Una y otra vez. Porque esto no es una conquista final, sino un entrenamiento de honestidad. No es que un día ya no sientas miedo o dependencia. Es que cada vez te das cuenta más rápido. Cada vez vuelves antes al centro. Cada vez necesitas menos drama para sentirte vivo. Y eso, querido lector, ya es libertad. ¿Y si el verdadero amor comienza justo cuando se termina el apego? El ego cree que el desapego es el final. Cree que cuando ya no necesitamos al otro, el vínculo se diluye. Que si ya no hay miedo de perder, entonces tampoco hay pasión. Pero eso solo es cierto para quien ha confundido la intensidad con el sufrimiento. Cuando dos personas logran soltar la necesidad de poseerse, algo sutil y profundamente hermoso ocurre. El amor deja de ser una negociación y se convierte en una celebración. Ya no estás ahí por miedo, por costumbre, por carencia. Estás porque sí. Porque eliges estar. El amor sin apego es elección consciente. No estás con el otro porque lo necesitas. Estás con el otro porque lo reconoces. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando el amor no depende, florece. Piensa esto por un momento. Si sabes que puedes vivir sin alguien, pero eliges vivir con esa persona, eso no disminuye el amor. Lo eleva. Porque ahora el amor no es obligación. Es regalo. El apego dice, no puedo vivir sin ti. La conciencia dice, puedo vivir sin ti, pero elijo compartir mi vida contigo mientras esto tenga sentido y belleza para ambos. Eso es madurez espiritual. Eso es libertad emocional. Eso es amor real. ¿Y cómo se ve ese tipo de amor en la vida cotidiana? Se ve en los silencios cómodos. En los espacios donde no se exige explicación constante. En la confianza de que el otro es libre de irse, pero aún así se queda. Se ve en la ausencia de juegos. En la honestidad sin drama. En la ternura sin demanda. Se ve en las conversaciones profundas, sin temor a los desacuerdos. En el respeto por los ritmos individuales. En la capacidad de amar sin invadir. Un amor así no necesita demostrarse a cada rato. Porque su raíz no está en el ego que exige garantías, sino en el alma que se siente en casa. Pero, ¿es eso común? No, no lo es. Porque la mayoría de las relaciones no son entre dos adultos emocionales, sino entre dos niños heridos buscando protección. Y por eso el camino hacia un amor libre implica primero un viaje individual. Un viaje hacia adentro. Hacia ese lugar donde ya no necesita ser salvado, sino solo acompañado. Y cuando dos personas han hecho ese trabajo, de mirar sus heridas, de abrazar sus sombras, de dejar de exigirse lo que deberían haber sanado por sí mismas, entonces pueden encontrarse no desde la necesidad, sino desde la abundancia. ¿Qué pasa si el otro no está en ese mismo proceso? Aquí viene la verdad difícil. No puedes obligar a nadie a amarte desde la conciencia. Ni a soltar el apego si aún le sirve. Ni a dejar de depender si todavía necesita sentirse necesitado. Y eso también es amor. Permitir que el otro esté donde necesita estar, aunque eso no te incluya. Soltar no solo a las personas.
sino también las versiones que tú soñaste de ellas. Porque no se trata de cambiar al otro, sino de ver con claridad quién es, y amar o soltar desde ahí. El amor sin apego no es perfecto, pero es verdadero. No idealiza. No exige compatibilidad absoluta. No intenta convertir la relación en una historia de película. Se permite cambiar. Se permite terminar. Se permite comenzar de nuevo. Y aún así, a veces dura toda la vida. Porque el amor libre no se acaba. Solo se transforma. ¿Y si todo ese dolor que sientes no fuera por amor, sino por la ilusión de perder algo que nunca fue tuyo? El apego emocional no es amor. Es una proyección del miedo, miedo a la soledad, al rechazo, a no sentirnos suficientes. Hemos crecido creyendo que amar es necesitar, que estar con alguien es sinónimo de completarnos, y que si duele, es porque es real. Pero no. Lo que duele no es amar. Lo que duele es depender. Y lo que sana no es huir del otro, sino volver a uno mismo. Soltar el apego no significa dejar de amar. Significa dejar de sufrir por confundir amor con posesión. Significa amar más limpio, más presente, más libre. Y, tal vez, por primera vez, amar de verdad. Hoy puedes empezar a amar sin miedo. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas estar dispuesto a ver con claridad. A dejar de buscar afuera lo que solo puede florecer dentro. El amor consciente no se trata de evitar el dolor, sino de dejar de alimentarlo con ilusiones. La libertad emocional no es un destino. Es una práctica diaria. Y empieza ahora. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando estos temas desde la conciencia, la profundidad y la verdad. Déjame un comentario. ¿Qué parte de ti está lista para soltar? ¿Qué descubriste sobre tu forma de amar? Nos leemos abajo. Y recuerda, amar no es retener, es permitir.